Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Estoy otra vez con otro video. Estaba haciendo el video para estas personas. Teo, Jesús Fierro, esta persona y esta. Este parece que dice despertar testigo. El nombre es Bernabé, hijo de consolación. Despertar testigo, Jesús Fierro, Teo. Me costó un poco hacer el video porque de alguna forma, no sé qué pasó, el audio de alguna forma se desconfiguró y se bajó el volumen. Entonces acá a veces aparece con 80%, ahora está en 97%. Entonces, por esa razón, como hice por parte del video, hice como 41 minutos. Después hice otro pedacito y así, son como 2 horas. Entonces, habían partes en donde el audio estaba muy bajo. Entonces traté de arreglarlo y no pude, buscando programas. Lo hice con un programa, pero lo que pasaba que al subirle y después guardarlo, de alguna forma aparecían unos chips bien pequeñitos, pero se escuchaban molestos. Entonces opté por cortarlo, así que ya está listo. Aquí está, son como digo 41 minutos 43 segundos. El resto lo voy a tener que hacerlo de nuevo, tomar la misma base y ponerle el audio. Hablar de nuevo yo, a eso me refiero. Entonces ya está listo, lo voy a subir una vez que edite esta parte en donde estoy hablando yo, para que vean quién está hablando, para que vean que soy yo el que está hablando ya, y a estas personas les estoy haciendo el video. Entonces yo ahora voy a agregar este pedazo en donde también me despido, lo voy a poner al final. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El vinitario me parece que es. Bueno, así me llaman. Me llaman Vinitario. vinitario. ¿Cómo? ¿Por qué vi? Me llaman vinitario, pero yo me considero vinitario. ¿Por qué? Porque los vinitarios no se ponen de acuerdo en dónde poner el Espíritu Santo. Y Claro. para mí es el Espíritu del Hijo. Bueno, yo no entiendo su doctrina, discúlpeme. Para mí es nuevo. Él ¿Usted es cree en la dualista. resurrección? Él es dualista. Mira. Pero usted, díganos para qué entró, a qué debemos su visita. Es que como ya había entrado en otra ocasión y Teo, me parece que se llama, me dijo que cuando estuvieran en vivo que no había problema que entrara. Y como estaban hablando del cuerpo, lo que yo entiendo que es el espíritu que le da la identidad al cuerpo. Pará. Creo que vos es el que cree que el Espíritu Santo lo tiene el Hijo, pero que el Hijo con cuerpo físico puede desmaterializarse y materializarse, ¿verdad? Claro, se puede hacer visible y se puede hacer invisible. Ay, A ver, wow. mire, Bueno, Teo, te dejo, después vengo. a ver, yo le tengo una pregunta con eso del Espíritu Santo. ¿Cómo? Le tengo una pregunta con eso del Espíritu. Si se dan cuenta, aquí se ríen ellos, pero debe ser por su ignorancia, entonces por eso se ríen. Pablo enseña en sus cartas ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el espíritu de uno puede estar fuera del cuerpo y estar presente al Señor. Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Acaso fue arrebatado con cuerpo físico? Juan el apóstol también estuvo en la isla de Patmos y dijo que estuvo en el día del Señor, ¿cierto? En el espíritu. Dice que vio una puerta abierta y el Señor le dijo, sube acá. Entonces yo no entiendo de qué se ríen estos pobres personas. Yo digo pobres personas porque en cuanto a la escritura tienen mucha ignorancia, pero deben creerse eruditos o que saben mucho o que entienden bien la escritura, pero no la entienden. El mismo Hijo dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿A qué se refiere ahí? Al templo de su cuerpo. La misma escritura así lo dice, no lo digo yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se refería a su cuerpo como un templo. Pablo dice que si este templo, esta casa, esta morada se deshiciere, tenemos una en el cielo no hecha de manos de hombre. Entonces yo creo que estas pobres personas no saben interpretar la escritura y no entienden esto. Entonces se ríen en su ignorancia nomás.
vamos a seguir escuchando el video. Espíritu Santo. Con amor, por favor, con amor. Sí. A ver, vamos a ver. En Juan, usted sabe que Jesús va para la cruz, ¿no? Y dice, ahí dice él, no los dejo solos, ¿verdad? Sí. No los dejo huérfanos. No los dejo huérfanos, sino vendrá el Padre, enviará al Espíritu Santo, dice, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí cómo sería la cosa, porque Jesús está ahí presente y el Padre lo va a reenviar a él, o cómo sería la cosa ahí. Yo le hago otra pregunta. Bueno, No, se no, lo va a responde la contestar. pregunta. Lo va a reenviar. ¿Por qué? Porque recuerda. Espere. Responda puntualmente la pregunta, tranquilo. No, acá nadie quiere humillarlo ni nada. Lo que yo digo es que lo va a volver a enviar porque el mismo hijo dice, y ellos no respondieron ninguna de mis preguntas, no respondieron ninguna de las interrogantes que yo le hice ver. El hijo dice, Espíritu Santo no podría venir si no se fuera. Entonces, ¿qué querría decir eso? Que si el Señor no se hubiese ido, el Espíritu Santo nunca hubiese venido. ¿Y por qué no hubiese venido nunca si Él no se iba? Entonces, hay muchas interrogantes que ellos no pueden responder y no pudieron responder. Entonces, cuando el hijo dice que dice que el Espíritu Santo el mundo no lo conoce porque no lo puede ver, ¿cierto? Y le dice, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces tenemos dos cosas. Una, que le dice que ellos lo conocían. Dos, que moraba con ellos. Entonces, ¿cómo es que lo conocían y cómo es que moraba con ellos? Si él dice que mientras él no se vaya, el Espíritu Santo no podría venir. Entonces, estas son interrogantes que ellos, en su ignorancia, no van a poder responder. No van a poder responder. Y yo me refiero a la ignorancia en cuanto a la Escritura, porque me imagino que estos tres deben creer que conocen mucho la Escritura, que la saben interpretar, que las entienden, pero estas interrogantes no las van a poder responder nunca. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Espíritu Santo es un tercero. Y ellos no saben que yo tengo muchos argumentos ya para refutar su ignorancia. Porque como digo, tienen mucha ignorancia en cuanto al conocer de la Escritura, la interpretación de ella, porque también el Hijo lo dijo y lo iba a tratar de decir, pero no me dejaban. El Hijo dijo una y otra vez, y entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y él estaba hablando en tercera persona, refiriéndose a sí mismo. Porque si o no hubiesen dicho, yo que soy el Hijo del Hombre, me verán venir en las nubes. Pero no, dice, y entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Sigamos escuchando lo que ellos dicen. Le está preguntando bien. Sí, claro. Mire. Estoy contestando según la Escritura, porque sí, él pero dice... fíjese. Vamos a suponer que yo soy Jesús. Sí. Y él no dice, el Padre me va a reenviar. Sino, lo va a volver a enviar. Esa es la cuestión. Lo va a volver a enviar. Escuche pues. Escuchemos un poquito. Si usted está en audiencia, ahí con los discípulos, y yo estoy aquí sentado. Claro. Se supone que yo soy el Espíritu, ¿no? ¿Verdad? Ok. Claro. Entonces, Jesús dice, no los dejaré huérfanos, sino mi Padre mandará al Espíritu. Sí, otro consolador. Fíjese cómo usted está diciendo otro. Yo estoy aquí, yo soy Jesús y estoy diciendo mandará al Espíritu. Aquí hay un punto que ellos tampoco entienden, porque la Escritura dice que el Padre es Dios de toda consolación. Entonces, cuando dice que el Padre enviará a otro consolador, por eso que está hablando de sí mismo, pero ellos no lo entienden, ¿ya? Ellos creen entender la Escritura, pero no la entienden porque es claro que la Escritura dice que el Padre es Dios de toda consolación. Ahí tenemos un consolador. Y dice que el Padre enviará a otro consolador. Entonces, cuando dice a otro consolador, se refiere a sí mismo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo en el video. Vamos a buscar por aquí. Yo tengo muchas cosas para mostrar. Seguimos con el video entonces, porque hay mucha información. Hay tantos textos para mostrar que ellos tienen pura ignorancia en cuanto a las Escrituras. Porque veamos estos textos. Dice Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había
escogido. Bueno, ¿quién dio mandamientos? ¿El Señor o un tercero? ¿O tuvo que usar a un tercero para dar mandamiento cuando el que dio mandamiento fue el mismo Hijo? Entonces, ¿cómo explican estos textos ellos? Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Otro texto más, en donde vemos que Él da de su Espíritu. ¿O acaso Él, siendo Espíritu, el Hijo? Porque recordemos, Gálatas 4:6 dice que por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando Abba Padre. Entonces el Hijo es Espíritu. Entonces, ¿de qué Espíritu es el que da aquí? ¿De sí mismo o de un tercero? Hebreos 9:14, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Veamos esta parte. Dice que se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno. Aquí siguen surgiendo preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Quién dio la ofrenda? ¿El Hijo o un tercero? Siguen las preguntas. Un texto, una pregunta, otro texto, otra pregunta, otro texto, otra pregunta. 3. En donde surgen preguntas que, ¿cómo les explican? Si hubiera un tercero, aquí en estos textos habría contradicción. Sigamos viendo. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Pero ¿qué dice el Hijo? Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo es? ¿Tenemos entrada por un mismo Espíritu, que vendría siendo un tercero, o por medio del Hijo, que el Hijo dice, nadie va al Padre si no es por mí? Entonces, aquí, según la Trinidad, otro conflicto, otra contradicción. Sigamos, Juan 14:6. Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y acá dice que por medio del Espíritu Eterno. Pero cuando se habla del Espíritu y el Espíritu Eterno, el Espíritu del Hijo, Pablo dice un Espíritu. Seguimos viendo Juan 7:39. Esto dijo el del Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yahshua no había sido aún glorificado. ¿Entienden aquí? Dice que todavía no había venido. Pero ¿cómo es que el Señor les dice en otro texto? A ver, lo vamos a buscar para que veamos. Entonces vemos acá que dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ya? Si me fuere. Entonces quiere decir que tenía que irse. ¿Y por qué no podía venir si él no se iba? Esa sería una pregunta, otra pregunta más. Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, como digo, sería otra pregunta, ¿cómo es que lo conocían si todavía no venía? ¿Y cómo es que moraba con ellos si todavía no había venido? Entonces, porque aquí vemos en el 14:17 y acá es 16:7. Y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Ven? Para que el Espíritu viniera. Pero acá vemos en el 14:17 que Él les dice que ellos lo conocían. ¿Cómo lo conocían si todavía no había venido? Esas preguntas ellos no me las pudieron responder, no las respondieron. Después dice, porque mora con vosotros. ¿Cómo es que mora con ellos si todavía no venía? Entonces ellos tropiezan con estos textos porque estos textos muestran que la Trinidad tiene confusión, tiene enredos y ellos dicen y enseñan que es un solo espíritu, pero son tres personas. ¿Cómo es que son tres personas y es un solo espíritu? ¿Acaso hay tres personas metidas en un espíritu? Eso no lo pueden mostrar ellos. No lo pueden mostrar, entonces yo tengo mucho para refutar las mentiras de la Trinidad. Y ellos se ríen, ya, pero no sabían que yo no soy como los otros testigos con los que ellos se han topado. Yo no soy testigo de Jehová. Yo puedo hacerles un video y ellos por tratar de reírse de mí, al final, el que va a tener la oportunidad de reírse de ellos soy yo, ya. Y él dice que yo estaba enojado. No, porque yo le estaba tratando de decir que él no pudo responder mis preguntas.
que ellos solo preguntan y les gusta que uno les responde, pero ellos no responden nada, ¿ya? Entonces así se lo llevan haciendo preguntas, pero no responden. Que vendrá en mi nombre. Sí. Y luego yo estoy aquí, sigo sentado, ahí en la mesa comiendo con ellos y digo, él me Ve, él se ríe. Jesús se llama Jesús Fierro. Él se ríe, apaga la cámara y se ríe porque él cree que yo estoy equivocado y cree que lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy diciendo es una locura. Pero ¿cómo va a ser una locura si yo le estoy poniéndole textos en donde el mismo hijo dice y habla de sí mismo en tercera persona? O cuando dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Entonces, si ellos quieren tomar literal que vendría otro consolador, tienen que tomar también literal que él dijo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¿Acaso ellos vieron a los apóstoles? Eso sí que sería para la risa, que ellos, según su interpretación, que quieren verlo literal, tendrían que ver literal que los apóstoles se pusieron a comer la carne del Señor y a beber la sangre del Señor, como él, que se ríe, que es católico, que sí lo cree. ¿Ah? Eso sí que es para la risa. Entonces sigamos viendo, porque yo tengo mucho aparte que este video se va a alargar mucho, yo tengo mucha información para refutar todos sus argumentos. Esto ya lo vimos, guardar, acá vemos, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Pero si se dan cuenta, según la Trinidad, el Hijo ascendió al cielo, según ellos, todos estos tres, y él, me imagino que también, el Hijo ascendió al cielo y dice que estaría a la diestra del Padre, ¿cierto? Enviarían a otro consolador, ¿ya? Pero lo que yo les decía es esto, el Señor se le apareció, aquí vemos en los Hechos de los Apóstoles, se le apareció a varios apóstoles, dice Juan 20:22, y a estos habiendo dicho sopló en él, y están diciendo a ellos, recibid el Espíritu Santo. Aquí en donde el Hijo sopla y les da de su espíritu, porque si no, ¿de qué otro espíritu le va a darle? Si él mismo tiene su espíritu y según ellos, bueno, yo también lo creo, el Hijo es Dios, es todopoderoso, ya dice que cuando él ascendió al cielo, subió a lo alto para llenarlo todo, Entonces, si él lo llena todo, el Hijo no puede dar de su mismo espíritu, entonces esto es mucho para ellos, es demasiado. Entonces, por eso creen en una Trinidad que no existe. Después dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy, eso es lo que yo les decía, que Pablo es maestro de los gentiles. Bueno, me parece que no lo dije, pero Pablo es maestro de los gentiles y él es quien nos muestra todo. Y lo que yo les dije, si ellos revisan las cartas de Pablo, ¿cierto? Nunca, o no sé si lo mencioné ahí, nunca él dice el Espíritu del Padre. Sin embargo, él menciona el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo, y así sucesivamente, y después concluye en Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu. Entonces estaría el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Entonces, seguimos viendo que aquí, Hechos 9:5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Yahshua Jesús, a quien tú persigues. Entonces aquí vemos que el Señor se le aparece ya a Pablo. Pablo vio una luz que era tan resplandeciente que lo cegó. Entonces seguimos viendo, después se le aparece a Ananías, se le aparece a Pablo, después a Ananías, dice un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visiones, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces Ananías, estando en la tierra, el Señor le habla ya en una visión. Acá seguimos Hechos 9:11, 9:13, acá entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Él le dice que había perseguido a los cristianos o a los creyentes. Después en Hechos 9:15 el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Sigue aquí hablando. Después entonces Pedro dijo, Señor, acá se le presenta a Pedro, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Entonces seguimos viendo que ahora se le presenta a Pedro.
Y se suponía que según la Trinidad sería un tercero, pero no es así. Administrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los escogí. ¿Ven? Entonces aquí vemos al Espíritu Santo y vemos al Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Hijo se quedaría a la diestra del Padre y enviaría a otro Consolador, cuando vemos que el Hijo se sigue presentando acá en Hechos 16:7, habiendo venido pero hacia abajo a la Misia, está intentando hacia adentro a la Bitinia? Aquí ellos van a una ciudad, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Miren, en el 16:7, habiendo venido pero hacia abajo la Misia, estaba intentando hacia adentro a la Bitinia ir en camino y no permitió a ellos el Espíritu de Jesús, de Yahshua, el Hijo de Dios. Entonces, que aquí dice Espíritu de, ¿se puede ver? Entonces, aquí, según la Trinidad, habría un conflicto de autoridad, porque por un lado, un tercero le dice a ellos que no vayan a predicar a tal lado, porque ellos van a predicar. Entonces, el Espíritu Santo, ¿para la obra de qué? ¿Para qué obra lo escogió a Pablo? Si el Señor ya lo había escogido para la obra del Evangelio, y aquí lo que le están prohibiendo que vayan a predicar a estos lugares. Por un lado es el Espíritu Santo, que para ellos es un tercero, y por otro lado es Yahshua, el Hijo de Dios, el Señor, que se los prohíbe. Entonces, según la Trinidad, aquí habría un conflicto de poder, de autoridad, ¿ya? Pero ellos le meten el chamullo de la economía en la Trinidad, la economía y todas esas cosas que se inventan para justificar una mentira. Entonces, ¿quién fue que se lo prohibió? El Señor. Entonces vemos que hasta el 28, bueno, eso es en otro lado donde vemos a quién le hace caso Pablo, a su Señor o a un tercero. Y como para mí el Espíritu Santo no es un tercero, entonces le hace caso a su Señor. Eso también lo podemos ver, pero aquí podemos ver que el Señor se le sigue apareciendo. Hechos 18:9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. 22:17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. 22:18, y le vi que me decía, miren, dice, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y cuando dice acerca de mí, ¿a quién se refiere? Al Hijo de Dios, no a un tercero. Entonces seguimos viendo 22:19, y aquí dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas. ¿Para qué vamos a seguir leyendo? Porque vemos que aquí el Señor, Pablo, ¿a qué le llama Señor? Al Hijo de Dios. Entonces sigue presentándosele el Hijo de Dios. Acá estamos en 26:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz. Ven, aquí él ahora está contando su testimonio. Entonces seguía predicando el Evangelio. Ahora vemos que el Señor se le sigue ahora apareciendo a Juan el Apóstol. La revelación de Yahshua el Mesías o Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos. Las cosas que deberían suceder. Miren, pongan atención a esto, porque aquí vemos que quien muestra las cosas que habían de suceder es el Hijo de Dios, no un tercero. Pero en Juan... Entonces seguimos con esto para mostrarles a estas personas que creen saber interpretar las escrituras de la forma correcta y creen saber mucho, que respondan estos interrogantes, que respondan las preguntas. Aquí dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces dice: él os enseñará todas las cosas, pero vemos que nos recuerda todas las cosas y lo que habrá de venir. Entonces acá vemos que también dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo mismo que pasa con el Hijo. Todo lo que él oyó,
es lo que dijo, pero veamos acá lo que sigue diciendo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ven, este detalle es el que hay que poner atención. Ven, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero no hay ningún texto en donde veamos que un tercero nos muestre las cosas que habrían de venir. Sin embargo, acá vemos en Apocalipsis 1:1 la revelación del Yahshua el Mesías o Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No es lo mismo que diga las cosas que habrán de suceder o habrán de venir, no es lo mismo. Entonces, como vemos el texto de arriba, acá lo tenía, donde dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo mismo que acá dice, la revelación de ¿quién? De Yahshua el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Seguimos, acá sigue diciendo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, ¿quién es el que está mostrando las cosas que habrían de venir? Es el Hijo, no un tercero. Entonces aquí tenemos más para mostrar que la Trinidad es algo incongruente, algo que no concuerda con la escritura, con el contexto general, porque ellos toman algunos textos mal interpretados y ahí en donde tropiezan, se enredan y no saben, como decimos aquí en Chile, no saben para dónde va la micro. Porque ¿cómo explican esto? Si había supuestamente un tercero que enseñaría todas las cosas que habían de venir y sin embargo quien lo hizo fue el Hijo de Dios, no un tercero. Vemos también que el Hijo de Dios se sigue presentando ante Pablo, Ananías, Pedro y Juan el Apóstol en Apocalipsis. Y se suponía que vendría un tercero, según la Trinidad. Tenemos más para mostrar cuando el Hijo dice, el que tiene oídos oiga. Ya tal vez ellos van a decir que son muchos textos y pero es que es un contexto general, hay muchos textos que dan un contexto general en donde muestran que ellos están totalmente errados. Aquí vemos Mateo 11:15, 13:9, 13:43, Marcos 7:16, Lucas 8:8. Vemos que el Hijo de Dios le habla a la multitud y dice, el que tiene oídos oiga. Lo dice 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y después, en Apocalipsis, él le agrega algo más. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién está hablando aquí? El Hijo de Dios. Lo dice una vez, 2, 3. Ven, aquí sigue hablando, yo conozco tus obras. El que tiene oídos, oiga, 4. Entonces, vemos que en Mateo, Marcos y Lucas dice, el que tiene oídos, oiga. Pero en Apocalipsis dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿cómo explican esto? Si Pablo dice un Espíritu y jamás nombra al Espíritu del Padre, solamente lo nombra al Hijo en Mateo 10:20. Entonces, hay muchas cosas que ellos no van a poder explicar. Están los textos claves. Aquí vemos, en el principio, tenemos que a Moisés se le mostró a dos. En Juan 1:1... 1:2, lo mismo, a Juan el Apóstol se le mostró a dos en el principio. Acá en Mateo 11:27 dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, aquí hay un conocimiento de parte de los dos, pero no hay un tercero que conozca al Padre y al Hijo, no lo dice. Entonces, hay muchos textos que muestran que no hay un tercero. En Génesis 1:26 dice hagamos al hombre, pero ellos dicen que son tres. Pero en Job 33:4 dice el Espíritu de Dios me hizo. Aquí hay uno, separación, y el soplo del Omnipotente me vivificó. Entonces vemos a dos que crearon al hombre, no tres como ellos creen. Y así Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre, el que me envió. Vemos en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En este uno somos, se incluye él y el Padre. Entonces hay mucha evidencia y muchos vacíos que la Trinidad no puede llenar. Respondió Yahshua Jesús y dijo, a él si alguna vez alguno esté amándome a mí, aquí dice que si alguien le ama y guarda sus palabras, el Padre le amará y vendrán a él.
y harán morada en él. ¿Quién? El Hijo de Dios y el Padre, se incluye él y el Padre nomás, aquí nadie más. Acá seguimos viendo, Juan 17:3, pues esta es la vida eterna, que te conozcan, que él, al único Dios verdadero y a quien tú enviaste. Entonces la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo, no a un tercero. Entonces, ¿cómo llenan estos vacíos ellos? Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Otra vez, este uno, y en este nosotros se incluye él y el Padre. Son muchos textos, muchos textos. Acá también, Juan 17:21, 22, 23, 1 Corintios 8:6, para nosotros un Dios y Padre y un Señor, otra vez solamente dos. Efesios 1:17, para que el Dios del Señor de nosotros, Yahshua ungido, el Padre de él, esplendor de a ustedes, espíritu de sabiduría y de quitar cubierta en conocimiento precioso de él. Entonces, ¿quién nos quita la cubierta? Es el mismo Hijo, porque dice que él nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Estamos en su Hijo, en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hay un texto en donde se habla del Padre como Dios verdadero, del Hijo como Dios verdadero, pero no hay un tercer texto en donde se hable de un tercero como Dios verdadero. También hay textos en donde se habla de un todopoderoso el Padre y un todopoderoso el Hijo. No hay otro texto en donde hable de un tercero como todopoderoso. No hay un texto en donde se hable de un trono para un tercero. Colosenses 2:2, para que sean consolados los corazones de ellos, habiendo sido y junto en amor y hacia adentro, toda riqueza de la esplendor de convicción de la mente hacia adentro, conocimiento precioso del misterio de el Dios de ungido. Entonces, la Escritura sigue hablando de dos, no de tres. Hay un contexto general donde se habla de dos, no de tres, pero ellos no tienen un contexto general como yo sí lo tengo, en donde se puedan ellos mostrar que se habla de tres. 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yahshua el Mesías. Entonces, ¿por qué la comunión no es verdaderamente con tres? 1 Juan 2:23, todo el negando al Hijo, tampoco al Padre está teniendo. El que confiesa al Hijo también al Padre está teniendo, también tiene al Padre. ¿Por qué aquí no dice que también tiene a un tercero? 1 Juan 5:1, todo el que confiesa que Yahshua está siendo el ungido, procedente del Dios, ha sido nacido, y todo el amando al que habiendo hecho nacer, está amando también a él, ha sido nacido por procedente de él. Entonces siempre se habla de dos, no de tres, en un contexto general. 2 Juan 1:3, estará con nosotros la gracia, misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de parte de Yahshua el Mesías, el Hijo del Padre, en amor, en verdad y en amor. Otra vez seguimos con el contexto general en donde se muestra a dos, no a tres. Pero ellos jamás, estas personas, las desafío a que me muestren un contexto general en donde hable de tres, desde Génesis hasta Apocalipsis, así como yo lo estoy mostrando desde Génesis hasta Apocalipsis de dos, porque tengo muchos más textos en donde se habla de dos Yahweh, no de tres. Entonces ellos no pudieron responder varias de mis preguntas que yo les hice. Entonces se reían solamente, pero no podían responder. Esa es la cuestión, que no podían responder. En cambio yo sí respondí, aunque ellos no quedaran conformes, pero yo respondí. Y aquí seguimos viendo los textos. 2 de Juan 1:3, me parece que ya lo vimos. Ahora miren, este es otro texto, pero clave. Hay muchos, varios, pero este es uno de ellos. Dice 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. Dice, no tiene a Dios. Aquí Juan el apóstol hace un contraste. Seguimos viendo, el que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con la Trinidad? Otra vez un texto clave. Bueno, ellos en su ignorancia no entienden, no saben, jamás van a comprender qué es lo que es un texto clave. Un texto clave es en donde por fuerza
por obligación, si hubiera un tercero, debería ser nombrado, pero no es nombrado. Seguimos viendo Judas 1.25, al único Dios Salvador de nosotros, mediante Yahshua ungido, el Señor de nosotros, sea gloria, majestad, dominio y autoridad desde antes de todos los siglos. Entonces vemos que se sigue hablando de un contexto general de dos, no de tres. Ahora vemos Apocalipsis 3.12, dice, a el que venza haréle columna en el santuario de mi Dios, o del Dios de mí aquí dice, pero porque es interlineal. Sigue diciendo, y fuera de ningún modo saldrá ya, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad del Dios de mí, o de mi Dios, la nueva Jerusalén que bajará del cielo. Pero aquí la Jerusalén no se puede tomar como un tercero, porque no faltará el que se inventará quizás qué cosa. Sigue diciendo del Dios de mí y el nombre de mi nuevo, mi nombre nuevo. Entonces vemos que en los que vencieren estará el nombre del Padre y del Hijo. Y Mateo 28:19, los codes más antiguos no está la comisión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que sean bautizados. En los codes más antiguos tampoco está 1 Juan 5:7. Entonces no tienen nada para mostrar una Trinidad, solamente textos mal interpretados. Y por eso, insisto, desafío a estos tres que me muestren un contexto general desde Génesis hasta Apocalipsis, que muestre una Trinidad. Como yo les voy a mostrar el contexto, ahora estoy en el Nuevo Testamento, después les voy a mostrar el Antiguo Testamento, aunque ya mostré Génesis, mostré Job, Génesis 1.26, que es el contexto en Job 33.4, 2, creando al hombre. Entonces Apocalipsis 14.1, después miré y he aquí en el Cordero estaba en pie sobre el monte de... Ellos van a decir que yo estoy enojado, pero no, ¿por qué va a estar enojado? No, es que ellos se rieron, entonces ahora me toca reírme a mí, ¿o no? Ahora me toca mi turno, ¿ah? Porque ahora yo puedo hacer este video tranquilo, mostrando un contexto general, lo cual ellos jamás podrán hacer. Entonces ellos no saben con quién se metieron, po. Ellos no saben con quién se metieron con Invicto, el destructor de las mentiras religiosas. Entonces ahora me toca a mí. Y vamos a ver si ellos pueden derribar todo esto que tengo yo, todos mis argumentos, los textos que estoy mostrando. Ya ellos van a excusarse, pero no van a poder derribar todos mis argumentos, son muchos. Imagínense ustedes todos los textos. Aquí dice Apocalipsis 14.1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces vemos que aquí sigue hablando de dos y el nombre de dos. Y Mateo 28:19, los codes más antiguos no está. 1 Juan 5:7 tampoco está. Son textos adulterados. En Mateo 28:19 dicen, bautícenlos en mi nombre, en mi nombre. Seguimos con Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, pongan atención, dice, oí decir, al que está sentado en el trono, ¿cierto? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y en el 14, en el 5:14 dice, veámoslo, pero lo vamos a ver en acá mejor, porque la Reina Valera está adulterado. Dijimos 5:14, acá está. Dice, y los 4 seres vivientes decían, amén, y los ancianos cayeron y adoraron. ¿A quién? A los dos ya mencionados, pero no hay un tercero ahí en donde sea adorado, en donde reciba todo. El Hijo dice, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Entonces aquí no cabe un tercero otra vez. Seguimos viendo. Apocalipsis 6:16, y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del trono de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Acá después dice, pues llegó la ira grande de la ira de ellos. ¿De quién?
de los ya nombrados, del que está sentado y el Cordero. Otra vez, ausencia de un tercero. ¿Qué pasa aquí? Explíquenlo ellos. No pueden explicar esto. 6:17, ya lo vimos. 21:22, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Otra vez, ausencia de un tercero. No pueden mostrar un contexto general desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrando a tres. 21:23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillaren en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 22:1, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Otra vez, ausencia de un tercero. 22:3, y no había más maldición, y en el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿A quién? A los ya nombrados. ¿Pero a quién? A dos. Otra vez. Acá vemos Génesis 19:24. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos. También vemos el ángel de Yahweh, o el enviado de Yahweh, que dice que es Yahweh y que viene de parte de Yahweh, pero es Yahweh también. Entonces vemos a dos Yahweh, un en Yahweh que envía y otro Yahweh que es enviado. Oseas 1:7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Entonces vemos aquí que alguien dice esto, pero aquí es Yahweh el que está hablando y dice que lo salvará por Yahweh su Dios. Seguimos viendo el contexto de dos Yahweh, no de uno, no de tres. Entonces ellos tienen que mostrar un contexto desde Génesis hasta Apocalipsis de 3, pero no lo van a poder hacer. Zacarías 2:8, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tras la gloria me envió él a las naciones que os despojan, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Entonces aquí vemos que un Yahweh habla de parte de otro Yahweh. Zacarías 2:9, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Yahweh de los ejércitos me ha enviado. Zacarías 2:10, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho ¿quién? Yahweh. Entonces seguimos viendo que un Yahweh habla de parte de otro Yahweh. 2:11, y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerán que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías 3:2, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces seguimos viendo a dos Yahweh. Hay otro texto más que no está aquí, que está en una carpeta que tengo, en donde muestro que la escritura muestra a dos Yahweh. Acá está Deuteronomio 32:8. Cuando hizo heredad altísimo naciones, cuando repartió hijos de hombres, fijó límites de pueblos por número de hijos de Israel. 32:9, pues porción de Yahweh su pueblo, Jacob parte de su heredad. Entonces seguimos viendo a dos Yahweh, ¿ya? Un contexto general en donde vemos a dos, no a tres. Entonces, como digo, ellos tienen que mostrar un contexto general desde Génesis hasta Apocalipsis, una trinidad, pero no lo pueden hacer porque no hay textos que lo apoyen. Entonces, ahora ¿quién se ríe? Ahora ¿quién le toca reírse? Lo otro es que hay muchas preguntas. Las preguntas que le hice, si el Espíritu Santo es un tercero para ellos, ¿cómo es que se hizo ver en el bautismo si no tiene un cuerpo espiritual? Hay muchas preguntas. Hay otra pregunta también que yo le hago a la Trinidad. Las voy a buscarla y las vamos a exponer, porque todavía ellos hicieron un video de 2 horas, me parece. Entonces me despido, como siempre me despido, diciendo pídanle al Elohim verdadero que Él les enseñe lo que Él mismo inspiró, para que no cometan errores de interpretación como estas personas que están extraviadas y extravían a otros.
porque no saben interpretar la escritura pensando que hay una Trinidad, la cual la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis lo niega. Entonces son textos mal interpretados solamente.